Hola, el tema de hoy es un problema de cadenas de Markov. Lo vamos a ejemplificar con un caso relacionado al tema de los inventarios. El caso dice lo siguiente. Un restaurante rural tiene una bomba para el abastecimiento de agua. Sin embargo, no siempre bota la misma cantidad. Abastece con 1 o 2 barriles por día con probabilidad de 1/2 y 1/2 respectivamente, y está disponible a comienzos del día. La demanda de agua en el restaurante puede ser 1 o 2 barriles en un día, con probabilidad de 1/5 y 4/5 respectivamente. El tanque cisterna de agua tiene capacidad para 2 barriles, por lo que todo exceso se pierde. Sin mantener un barril en el reservorio cuesta 7 soles determinar el costo de mantenimiento esperado. Lo que tenemos que ubicar en este problema en específico son los flujos de agua que existen en la bomba. La bomba abastece o produce 1 o 2 litros. También tenemos que a la bomba se le demanda 1 o 2 litros. Y además dice que aparte se tiene un contenedor que puede como máximo tener 2 litros de agua almacenada. Entonces, vamos anotando un poco los datos acerca de estos flujos para poder luego expresar toda esta dinámica a través de una cadena de Markov. En cuanto a la producción, nos habla de que la misma puede ser de 1 o 2 litros con la misma probabilidad, es decir, 1/2 y 1/2. En cuanto a la demanda, nos dice que la probabilidad de que la demanda sea 1 litro es igual a 1/5, y la demanda sea 2 litros es igual a 4/5. Entonces, antes de comenzar a modelar todo, tenemos que definir primero nuestros estados. Nuestros estados van a ser definidos por el nivel de inventario al inicio del día. El inventario es la cantidad que podemos encontrar almacenada, ¿no? En este caso sería de agua, ¿no? Los litros de agua que hay en el inventario de agua, mejor dicho. Y la etapa va a ser definida a través de un día, es decir, cómo cambia el inventario de un día para otro, ¿no? Entonces el estado 1 va a estar definido por el nivel de inventario mínimo, y el estado 5 va a estar definido por el nivel de inventario máximo. Primero vamos a definir el nivel de inventario máximo y el nivel de inventario mínimo para saber cuántos estados hay. Por ejemplo, para encontrar el nivel de inventario mínimo, nosotros tendríamos que restar. Tenemos que ponernos en la posición de que de un día para otro no haya nada guardado en el almacén. Eso quiere decir que hay 0 de almacenamiento, ¿cierto? Y que el otro día se produzca lo menos posible. ¿Cuánto es lo menos posible? Es 1. Entonces, para este caso sería 0, se produzca 1 y se demande lo máximo. ¿Cuánto es lo máximo? 2. Entonces el estado 1 sería -1. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que al inicio del día no teníamos agua guardada, se produjo 1 litro de agua y se demandó 2 litros. Entonces quiere decir que durante ese día el inventario de agua o el agua que hubo fue de -1, es decir, faltó, ¿cierto? Y a lo contrario, vamos al caso opuesto. ¿Qué hubiese ocurrido si al inicio del día tenemos 2 litros de agua porque es lo máximo que se puede almacenar? Luego producimos lo máximo que se pueda producir y nos demandan lo mínimo que se pueda demandar. Entonces, como máximo, el estado del nivel del agua puede ser 3. Pero ¿qué ocurre cuando hay 3?
si sabemos que el almacenamiento solamente puede tener hasta 2 litros? Dice que todo el exceso, según el problema, dice que todo el exceso se pierde. Entonces, nosotros podemos decir que acá, estos dos estados que tenemos acá, lo vamos a poner en un costado porque son referenciales. En este estado podemos decir que nos faltó agua. Entonces al siguiente día, como nos faltó agua, ¿con cuánto de inventario vamos a iniciar? Con 0. Entonces este -1 representa el inventario inicial 0. Luego está el inventario inicial 0, está el inventario inicial 1, el inventario inicial 2 y el inventario inicial 3, ¿no? Entre comillas. Pero no podemos tener 3 almacenado. En tanto, eso quiere decir que hemos tenido 3, sin embargo, se ha perdido un exceso de 1 litro. Pero igual, de todas maneras, al siguiente día vamos a iniciar con 2 litros en el almacenamiento. Entonces, todos estos estados acá tenemos que colocarlos en una matriz de transición. Como podemos ver, este 0 es diferente a este 0, ya que este 0 representa que la etapa anterior ha faltado y por tanto se ha tenido que comprar. Es decir, la demanda ha sido mayor a lo que se produjo. Y para poderlo diferenciar, colocamos F1 al primer estado. De la misma manera, para el estado número 5, ponemos S1 para indicar que en realidad en el inventario hay 2, pero como había llegado hasta 3, se había desperdiciado 1. A pesar de que hay 2, se diferencian, porque sus orígenes también son diferentes. Entonces, para poder encontrar las probabilidades de pasar de una etapa a otra etapa, tendríamos que evaluar todos los escenarios posibles y calcular las probabilidades de cada escenario. Es recomendable empezar siempre por el escenario 0, porque es el escenario donde nosotros no tenemos nada almacenado y solamente dependemos de la demanda que va a ocurrir ese día y la producción que va a haber ese día. Entonces, dependiendo de esos dos flujos, vamos a encontrar el inventario que va a haber al día siguiente, ¿no? Por decirlo así, si hoy en el inventario no tenemos ningún litro de agua, o sea, no tenemos nada de agua, para que falte 1, ¿qué debe ocurrir? Que la demanda sea 1 y que no produzcamos nada, ¿cierto? Pero no hay la posibilidad de que nosotros no produzcamos nada. Solamente existe la probabilidad de que produzcamos 1 o produzcamos 2, nada más. Entonces, para que falte 1, tendría que ocurrir que la demanda sea de 2 litros de agua y solo produzcamos 1 litro de agua, ¿no? Entonces tenemos estas dos probabilidades que van a conformar el faltante 1, ¿no? Producir 2 litros de agua y al mismo tiempo, es decir, perdón, que se demande 2 litros de agua y se produzca solamente 1 litro de agua. Para la segunda etapa, ¿cómo podemos hacer si actualmente no tenemos nada de agua y que al final de esta etapa o al comienzo de la siguiente etapa nos quede 0 litros de agua? Lo que tiene que ocurrir acá es que hay dos posibilidades. Una es que produzcamos 1 litro de agua y nos demanden 1 litro de agua, entonces quedaría en 0. La otra probabilidad o la otra posibilidad o escenario, mejor dicho, sería que nosotros produzcamos 2 litros y también nos demanden 2 litros. Entonces esa sería la probabilidad de pasar de estado 0 a estado 0. De inventario 0 hoy día al inventario inicial 0 al siguiente día o la siguiente etapa. Ahora, ¿cómo podemos hacer para que al final de este día, o mejor dicho al comienzo de la otra etapa, o al comienzo del otro día, nos quede 1 en inventario? ¿Qué tendría que ocurrir? Lo que tendría que ocurrir, fácil, tendríamos que producir nosotros 2 litros y que nos demanden solamente 1 litro. No hay otra probabilidad más.
Ahora, para que nos quede como sobrante 2 al siguiente día, ¿qué es lo que tendría que ocurrir? Que nosotros produzcamos 2 y nos demanden 0, ¿cierto? Sin embargo, no hay demanda 0, porque las únicas dos demandas que puede haber es 1 y 2 litros, con 0,2 y 0,8 de probabilidad. En tanto, va a ser 0. Este sobrante 1 quiere decir que al final sobraron 3 litros, ¿no? Pero, de igual manera, si no nos puede sobrar 2, menos nos va a sobrar 3, ya que necesitaríamos producir 3 y que no nos demanden 0. Entonces la probabilidad es 0. ¿Cómo podemos comprobar si hemos calculado bien todos los escenarios posibles? Es sumando los escenarios, es sumando las probabilidades de todos los escenarios. Como podemos ver acá, la suma es 1, entonces está correcto. Ahora, si nos damos cuenta que acá este faltante 1 también hace referencia a que iniciamos el día con 0 unidades, solamente que el día anterior nos faltó, ¿cierto? Entonces, el faltante 1 es similar, o mejor dicho, es lo mismo que nosotros decir que hemos empezado con 0, solamente que ya ha sido repuesto el faltante. Y es como si empezáramos con 0. Y si empezamos con 0, entonces las probabilidades van a ser las mismas. Como lo podemos ver acá. Ahora, ¿qué pasa si en nuestro almacenamiento tenemos 1 litro almacenado de agua? ¿Qué necesitaría ocurrir para que falte 1? Nuestra producción mínima es 1 y nuestra demanda máxima es 2. Entonces, así produzcamos lo mínimo, que sería 1, más 1 almacenado, tenemos 2. Y nos demandan 2, nos queda 0. Entonces, no nos puede faltar, porque tenemos 1 almacenado y como mínimo producimos 1, jamás nos va a faltar. Entonces la probabilidad de que falte 1 es 0. Sin embargo, la probabilidad que nos quede 0 sí puede ocurrir. ¿Cuándo? Cuando nosotros produzcamos 1 más el 1 que tenemos almacenado y nos demanden 2. Ahí tendríamos 2 menos los 2 que nos demandan, 0. Ahora, para que nos quede 1, ¿qué es lo que tendría que ocurrir? Podrían ser dos posibilidades, ¿cierto? Que nosotros produzcamos 1 más el 1 que tenemos almacenado son 2, ¿no? Y que nos demanden 1 nada más. Entonces sería 2 menos 1, 1. Pero también existe la probabilidad o la posibilidad de que a nosotros, de que produzcamos 2, tenemos 1 en almacenamiento, son 3. Y nos demanden 2. 3 menos 2, 1. ¿Cuál sería la otra posibilidad? Que nos falte, que nos sobre 2. ¿Cuándo ocurriría esto? Bueno, la única vez que podría ocurrir que nos sobre 2 es que nosotros produzcamos 2, tenemos 1 en almacén, son 3, y nos demanden 1. 3 menos 1, 2. No habría otra posibilidad para que a la siguiente etapa nos quede 2. Y como podemos ver acá, estamos correctos. Si nosotros tenemos 2 en almacenamiento, para que la otra etapa nos quede como faltante, no va a ocurrir jamás, porque teniendo 2 en almacenamiento ya cumplimos con todas las posibles demandas que puedan ocurrir durante el día. Entonces la probabilidad de pasar ese estado a este estado es 0. De la misma manera va a ocurrir para que sobre 0. ¿Por qué? Porque como mínimo nosotros podemos producir 1 y 2 más 1, 3. Para que quede 0 tendrían que demandar 3, y eso no va a ocurrir, porque solo la demanda es hasta 2, entonces también es 0. Pero lo que sí puede ocurrir es que nos sobre 1. ¿Esto cuándo puede ocurrir? Ocurre cuando tenemos 2 en almacenamiento y producimos 1, tendríamos 3. Pero si nos demandan 2, entonces nos quedaría 1 en almacenamiento. Ahora, para que nos quede 2 para la siguiente etapa, teniendo 2,
ahorita almacenado, hay dos posibilidades, ¿no? Que produzcamos 1 más los 2 son 3 y que nos demanden 1. 3 menos 1, 2. Y la otra posibilidad es que produzcamos 2, tenemos 2 en almacenamiento, son 4, y nos demanden 2, queda 2 también. Esa es la otra posibilidad. Ahora, de que nos sobre 2, solamente, bueno, tendríamos la probabilidad, perdón, o la posibilidad de que nosotros, teniendo 2 en almacenamiento, produzcamos 2, serían 4, y nos demanden 1, nos quedaría 3, ¿no? Y nos quedaría el estado de que sobra 1. O sea, en realidad nos sobra 3, pero 1 se va a perder por el exceso. Como podemos ver, está el quinto estado que dice sobrante 1. Esto, como ya lo habíamos visto anteriormente, quiere decir que ha habido 3 en almacenamiento, sin embargo 1 se ha perdido por exceso. Entonces va a ser lo mismo que iniciar con 2, solamente que esto quiere decir que antes se ha perdido el exceso y este simplemente es que ha iniciado con 2. En tanto las probabilidades que la anterior son las mismas. Ahora, ¿cuál es el paso siguiente? Una vez que nosotros tenemos establecida la matriz de transición, ya tenemos gran parte del problema solucionado, la raíz del problema está muy adelantada, ¿no? Lo que nosotros tendríamos que hacer acá es encontrar las probabilidades de estado estable de cada estado, siendo pi1 la probabilidad de estado estable del estado 1, pi2 del estado 2 y así consecutivamente hasta el estado 5. ¿Cómo las encontramos? Bueno, el pi1 va a ser igual a 0,4 multiplicado por pi1 más 0,4 multiplicado por pi2, y como podemos ver no hay más probabilidades en la columna del primer estado, ¿no? Solamente tenemos estas dos. Lo que ocurre para el segundo estado, para su probabilidad de estado estable, nos guiamos de la matriz de transición, es decir, pi2 va a ser igual a 0,5 multiplicado por pi1 más 0,5 multiplicado por pi2 más 0,5 multiplicado por pi3. Para el estado 3 va a ser similar, 0,1 multiplicado por pi1 más 0,1 multiplicado por pi2 más 0,5 multiplicado por pi3 más 0,4 multiplicado por pi4 más 0,4 multiplicado por pi4. Para el estado estable número 4 vamos a seguir igual el orden que estamos tomando y va a ser como el siguiente: 0,1 multiplicado por pi 1, 2, 3 por pi3 más 0,5 multiplicado por pi4 más 0,5 multiplicado por pi5. Y para el estado número 5, 0,1 multiplicado por pi4 más 0,1 multiplicado por pi4. Además tenemos que introducir la ecuación donde la sumatoria de todas las probabilidades es igual a 1 para poder encontrar la solución a este sistema de ecuaciones. Lo que vamos a hacer a continuación es colocar este sistema de ecuaciones en un software como es Lingo para poderlo encontrar de una manera más rápida. Bueno,
Ahora que ya estamos en el software de Lingo, nosotros vamos a colocar todas estas ecuaciones que hemos encontrado de estado estable en el software. Claro, cambiamos el símbolo pi por una variable p para que pueda correr el programa. Además se coloca max igual 0 al inicio para poder encontrar la solución, ¿no? Y lo único que vamos a hacer acá es solucionar la ecuación. Como podemos ver, acá tenemos todas las probabilidades resueltas a través del sistema de ecuaciones. Lo único que tenemos que hacer es colocarlas en el Excel. Una vez que hemos copiado todas las probabilidades, para comprobar si las hemos copiado bien, simplemente sumamos. Ahora, ¿qué significa estas probabilidades de estado estable? Las probabilidades de estado estable significan nada más y otra cosa que un estado es la tendencia que se mantenga estable en el tiempo. ¿Cuál es la probabilidad de que el estado 1, por ejemplo, se repita en el tiempo, ¿no? O sea, que quede ahí, o mejor dicho, que a largo plazo el inventario sea 0, previamente habiendo faltado 1, o que sea el inventario 1 o 2 o 3, ¿no? Entonces, básicamente son las probabilidades de cada estado a largo plazo. Entonces, si a nosotros nos piden un costo de almacenamiento a largo plazo, lo que tendríamos que hacer es encontrar más que todo el costo del inventario y multiplicarlo por su probabilidad. Por ejemplo, ¿no? Para este caso vamos a colocar una columna más donde indiquemos el costo. Según el ejercicio, el costo de mantener un barril en el almacén o en el reservorio cuesta 7 soles. Entonces nos piden el costo de mantenimiento esperado, ¿no? Que lo hemos encontrado a través de las probabilidades a largo plazo. Ahora, si el costo es 7, entonces vamos a multiplicar 7 por el litro que hay en el inventario. En este caso hay 0, ¿no? Entonces va a ser 0. Pero para los otros casos va a ser 7, 14 y 14, ¿no? El costo. Este costo lo vamos a calcular a través de la suma producto de la matriz de probabilidades y la de el costo, obteniendo así un costo de almacenamiento esperado de 2 soles. Bueno, eso sería todo el ejercicio de hoy. Básicamente ha sido modelar un ejercicio de almacenamiento con probabilidades y una cadena de Markov, ¿no? A través de una matriz de transición encontramos las probabilidades a largo plazo y los costos esperados a través de las mismas probabilidades. Y a través de esto nosotros poder tomar mejores decisiones con esta herramienta.